Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en Revista de la Universidad de México, hoy para hablar de un libro muy interesante. Se trata de Israel a cuatro voces, de Silvia Cherem, periodista y escritora, quien publica este libro en donde tiene conversaciones con cuatro grandes de la literatura israelí: David Grossman, Amos Oz, Alet B. Yoshua y Edgar Keret. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto nuevamente. Pues qué gusto tener aquí a Silvia. Qué gusto tener así, bienvenida. Gracias, y con este libro maravilloso que nos abre las puertas a la literatura de Israel. Fíjate que a mí lo primero que me llama la atención de estas entrevistas es que son más que entrevistas, porque son semblanzas, son retratos de los personajes. Son ensayos también. Son ensayos, tienes mucho de psicóloga, entonces se va viendo ahí tu beta psicológica y me encanta, te felicitamos. Gracias, de veras, yo también estoy feliz con el libro, ¿qué puedo decir? Un trabajo enorme, porque me imagino todo lo que tuviste que investigar antes de llegar a esto, Silvia. Exactamente, ustedes que han hecho entrevistas lo saben muy bien. Una entrevista tiene varias fases, o un trabajo de este tipo, y es cierto, es un híbrido, tiene un poco un sello personal de cómo uno va recopilando la información y buscando hilos conductores para acceder al personaje. Y efectivamente fue una locura, creo que me metí en esta aventura sin darme cuenta de lo que estaba yo proponiendo. Cuando supe por boca de la embajadora de Israel que iba a tratar de que Israel fuera el país invitado de la Feria del Libro de Guadalajara, yo le dije que feliz si era Israel el país invitado, yo me iría a entrevistar a los autores. Y la verdad es que no esperé ni que nadie me empuje. En cuanto ella nada más dijo, fíjate que sí va a ser no en 2012, como ella tenía previsto, va a ser en 2013, pero me lo dijo hace 11 meses. Y en 11 meses, pues sí había leído algo de literatura israelí, pero no había leído todo como me tocó hacerlo este año, y eso fue una verdadera locura. Había leído de Amos Oz gran parte de su obra, pero no todo, y ya lo había intentado entrevistar. Entonces, esa fue mi motivación inicial, irme a ver a Amos Oz. Amos Oz, no sé si yo estoy en lo correcto, pero creo que es un hombre sumamente difícil. Mira, yo cuento allí, por eso es que es un híbrido, porque no solo hablo de sus obras y de los espacios literarios que a mí más me impactaron, o sea, porque realmente me meto en la obra de cada uno que más me impactó, y podemos luego profundizar en cada uno de ellos, pero también cuento cómo me fue. Y bueno, en el caso de Amos Oz, yo la verdad es que empecé a leer, como les digo, en noviembre, y a leer, bueno, encerrada día y noche, lee y lee y lee, y bueno, uno lo sabe, cuando estás leyendo necesitas procesar, necesitas ver dónde quieres tú profundizar. Y en el caso de él, bueno, pues yo estaba clavada en la lectura, y también a Keret. Yo me iba a ir en enero, que más bien yo lo que quería era irme en abril a entrevistar a Keret y a Amos Oz. Porque todas las entrevistas las hiciste en Israel. Eso es otra de las cosas que implicó viajar en la literatura y conocer el país a través de la voz literaria, a través de entrar a la intimidad de los escritores. Y fui 2 veces, fui en enero a Amos Oz y a Keret, y ahorita les cuento cómo fue, que sí fue en enero y no en abril. Y el segundo viaje fue en agosto, y fue para entrevistar a Grossman y a Alet B. Yoshua. Y fueron viajes muy intensivos, sobre todo les diría el segundo, que fue en agosto. Yo ya llevaba todo trabajado, procesado para la entrevista con Alet B. Yoshua, con Bully, como le dicen, que fue primero. Encuentros que una entrevista no son entrevistas de un día, son varios días con los escritores. Y eso es lo que da la riqueza para luego ver cómo procesar el texto, para atrapar al lector y hacer algo fluido que hable del encuentro, pero que también hable de la voz literaria que hay atrás. Y bueno, les digo, entrevisté a Alet B. Yoshua 2, 3, 4 días que estuve con él, y luego tenía yo una semana para entrevistar a Grossman y me faltaban todavía lecturas.
y realmente estuve en un hotelito enfrente del Hilton de Tel Aviv, me subía yo a la azotea y pasé una semana, día y noche, sentada en esa azotea viendo el mar y conociendo Israel, porque este libro lo que nos permite es conocer un Israel distinto. Y es ese Israel del que hablábamos Oz, y Pepe Gordon lo retoma en el prólogo del libro, que dice, ¿se acuerdan cuando recibió el premio Príncipe de Asturias? Que él decía que cuando uno viaja a un país, pues a lo mejor puedes ir de tour, conociendo los museos y los parques y el espacio. Si tienes suerte, a lo mejor alguien te invita a su casa, pero conoces la sala. Pero si viajas con la literatura, viajas a la recámara, ¿Cómo no? viajas a la intimidad, viajas al verdadero corazón de los sueños, de las agonías, de las heridas y de lo que realmente construye la identidad nacional. Fíjate que precisamente hablando de Amos Oz, que quiero presumir que está en la revista de precisamente noviembre. En este mes salió un Aquí fragmento, un está adelanto. la entrevista que le hizo Silvia a Amos Oz. Es Un una fragmento. entrevista es Un fragmento, pero un fragmento espléndido. buenísimo. A propósito que dices del dolor, pues Amos Oz lo marcó el suicidio de su madre cuando él tenía 13 años. 12, fíjate, la tragedia Él fue la marca de su vida, por lo que tú dices y por lo que él confiesa. Sí. Por ejemplo, son detalles así como que dice uno, hijo, pues es que ya tienes que entender buena parte de su literatura simplemente con un detallito. Yo creo que esa herida es la herida más profunda. Y él también, en un libro, y también lo retoma, no sé si en el prólogo o he oído a Pepe Gordon también decirlo, y bueno, lo retoma en un libro que hace de Yehuda Amihai, y donde dice que la profundidad de la herida del autor es lo que determina la calidad o la profundidad de la obra literaria. Y es cierto, una herida tan profunda como la que tiene Amos Oz o como la que tiene David Grossman, que son no una, sino dos heridas profundísimas, y podemos hablar de ellas, o Keret como hijo de sobrevivientes del Holocausto, o el mismo Alefet Yoshua borrando su identidad, porque la identidad sefaradí que lo constituye, de alguna manera la borró durante toda su infancia y adolescencia, porque su madre de alguna manera quería ser parte del flujo que formó la identidad del Estado, que era el flujo ashkenazí, la gente que venía a los kibutzim, la gente con una idea socialista, y ellos no eran eso. Y la mamá quiso borrar ese nombre sefaradí, un poco con la vergüenza probablemente de ver de menos a aquellos que venían de los países árabes como refugiados durante la construcción del Estado mismo. Entonces la mamá, que hablaba muy buen francés porque venían de Marruecos y esa era su lengua al fin y al cabo, se hacía pasar como parisina, como ashkenazí, y eso es lo que sembró en la identidad del hijo. Y Alefet Yoshua quería todo el tiempo decirme, yo no parto de ninguna herida, no busques mi biografía en la obra, porque eso no está allí. Y su gran obra magistral, Mr. Mani, yo hablo poco hebreo, pero eso sí entiendo. Ma ani, ¿quién soy? Él dice que solo una gente antes se lo había preguntado y que de alguna manera nunca pensó que Mr. Mani, que es una familia en 5 generaciones, realmente tuviera que ver con quién soy. Y eso es lo que es. Cuando él dice quién soy yo, le pide su currículum, lo primero que te dice es 5 generaciones de sefaradim nacidos en Jerusalén. Entonces quiere decir que antes que ser escritor o intelectual o una trayectoria de vida, lo que lo persigue es su propia identidad, la herida también. Oye, pero bueno, la identidad, por lo que yo leí en tus entrevistas y por lo que hemos sabido, ha sido un problema constante en la sociedad israelí, ¿no? Por ejemplo, Edgar Keret habla de los judíos de la diáspora, ¿sí?, diferenciados de los que son israelíes, nacidos en Israel, más nacionalistas. ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo está imbricado todo eso? Mira, yo creo que es parte de la gran problemática del Estado de Israel, las luchas internas que ha tenido a lo largo de su historia,
Y por eso les digo que a través de la mirada individual entendemos mucho ese acontecer colectivo o ese sufrimiento colectivo o esa definición colectiva de lo que es ser israelí. En cada una de las entrevistas transcurrimos en la historia. Por ejemplo, los dos primeros, que serían Amos Oz y Aleph Bet Yoshua, los mayores de este cuarteto, nacieron en el Estado de Israel previo digamos, no es el Estado de Israel, nacieron en Palestina, 1936 y 39, el Estado de Israel se establece hasta el 48. Les toca vivir la guerra de independencia, siendo niñitos. Amos Oz nos dice en el texto que reproduce la revista de la UNAM, nos dice: yo era un chauvinista con el cerebro lavado, porque al fin y al cabo tampoco conformaba parte de ese flujo creacionista del Estado. Sus papás eran intelectuales, no hombres que araban la tierra. Sus papás no vivían en un kibutz, sus papás vivían en Jerusalén. Sus papás apelaban a esa Europa que dejaron atrás y de la que querían formar parte. No salieron huyendo, no eran gente que llegó al Estado de Israel por una convicción absoluta. Entonces el mismo Amos Oz nos dice: yo era ese niño, como les digo, chauvinista con el cerebro lavado, que lo que quería era aventarle piedras a los ingleses y que lo primero que aprendí a decir en inglés fue British go home, ¿ok? Sí. Entonces, este niño que pasa por esa tragedia del suicidio de su madre porque finalmente no encuentra un lugar, no sabemos exactamente un motivo por el que la mamá se suicidó, pero no encuentra un lugar en este nuevo estado que es perseguido, que hay guerras, sí, que ella, en lugar de poder ser una mujer de letras como hubiera querido aspirar a ser, vive con la enorme frustración de vivir en una pobreza absoluta y de alguna manera no encuentra un lugar y acaba por tomar la decisión de suicidarse. El padre, al mismo tiempo, también quería un erudito, hablaba 11 o 13 idiomas, que curioso, no le enseñan más que inglés y hebreo a Amos, para que no tenga la osadía o para que no tenga el deseo de huir del Estado de Israel para regresar a Europa. O sea, toda esa conformación, por supuesto, es una herida. ¿Y qué decir de Grossman? Grossman, por ejemplo, no es hijo de sobrevivientes del Holocausto y sin embargo es paloma mensajera del Holocausto. ¿Por qué? Porque él, 13 años después de Amos Oz y de Aleph Bet Yoshua, o 15 años después, le toca nacer en todo este estado que lo que pretende es borrar el pasado doloroso, sino mostrarse como una nación pujante, vigorosa, positiva, sí, creadora. Y entonces, todo aquel que sobrevivió al Holocausto lo borraba. En los 60, en Israel, hasta los 60, no se hablaba del Holocausto, sí, porque era una vergüenza, claro, y porque sobrevivir era una culpa. Entonces ese niñito que crece, que estoy hablando de Grossman, que crece en el Estado de Israel, tú imagínate prender el radio y oír: fulanito de tal busca a sus familiares, la última vez que los vio en el gueto de no sé dónde, si alguien está vivo, por favor. Sí. Y ese es como el sonsonete con el que crece, y sin embargo nadie le dice quién es esa bestia nazi. De eso no se habla. Y entonces el fantasma de la bestia nazi es el que vemos en el libro que yo retomo porque creo que es su gran obra maestra inicial, porque luego vinieron otras obras maestras, que es Véase Amor, que espero que esté en la Feria del Libro en todos lados, porque no había ejemplares. Yo lo tuve que comprar en España en aquel momento para leerlo. Y ese niñito trata de crear a una bestia y se convierte de ser un niñito inocente, se convierte en Momik, el personaje de la novela, en un sátrapa de horror que lo que pretende es verdaderamente traerle a la bestia, o sea, a los animales que mete en el sótano de su casa. Escucha que alguien le dice: si traes el alimento correcto, la bestia surgirá. Y como los adultos no le hablan de qué es la bestia nazi y no sabe a qué se refieren, trae a una tortuga y a una liebre y a una oveja y una águila
y los mete en un sótano y les da de comer y comer y comer, a ver si surge la bestia, hasta que acaba trayéndole a los sobrevivientes del Holocausto que conocen Israel. Y les dice, ándale, ahí está lo que más te gusta, trágate a estos. Y aparece, te quiero ver. Y se convierte en un horror. Y dice Grossman, yo al escribir esa novela quería entender qué era ser víctima y qué era ser victimario. ¿Qué hubiera sido de mí si yo hubiera sido un victimario? Y todo esto también marca una diferencia entre las nuevas generaciones de la literatura israelí, que si quieres vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos contigo, Silvia, para seguir con esta conversación. Gracias. Bien. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México. Bueno, pues continuamos con esta charla amena y muy sabrosa, muy ilustrativa con Silvia Cherem, Israel a cuatro voces, porque es una recreación de las entrevistas. Yo creo que ella es una gran entrevistadora, perdón que lo diga, y yo recuerdo, fue cuando te conocí y verdaderamente me llamó la atención porque dije, esa es una entrevistadora, cuando entrevistaste a Vicente Leñero, que por cierto hace la solapa y yo me permito, creo que es muy importante leer un fragmento de esa solapa para que se den ustedes idea de la calidad y la profundidad de este maravilloso libro, que deben de acercarse a él porque es verdaderamente, yo creo, el mejor acercamiento que podemos hacer a la literatura actual israelí. Yo no me imagino un ensayo, no me imagino biografías, sino son precisamente con este sabor. Dice Vicente Leñero, dice, lo imprescindible del periodismo mexicano de los últimos años son sin duda sus entrevistadoras. Esto es muy importante porque nos mete en contexto, quizá por su capacidad para seducir al interrogado, por su hábil manera de dialogar sin presiones agresivas o por ese sexto sentido que solo tienen las mujeres, que les permite adelantarse a posibles respuestas. Y entonces Leñero pues compara, yo creo que con mucha justeza, a Silvia con Eliana Poniatowska, domina su cerebro la ingenuidad, en Cristina Pacheco, su don para conversar como en una familia, Carmen Aristegui. De todas esas virtudes participa de algún modo Silvia Cherem, con un acento particular, el afán totalizador, que nos obliga a contemplar al entrevistado como un retrato puntual de lo que dice, de lo que piensa, de lo que es. Yo diría que, como siempre sucede con la gran literatura, porque yo creo que este libro está más cerca de la literatura que del periodismo, es que te permite realmente conocer al personaje. Eso es algo que pues solo los grandes entrevistadores han conseguido. Y bueno, yo tenía por ahí un ícono en ese terreno, que es esta Oriana Fallaci. Por supuesto. Oriana Fallaci, pero Oriana Fallaci es muy negativa. Aguerrida y negativa. Sobre todo en sus últimos tiempos, yo creo, ¿no? Sí, tiene un libro que se llama Los Intolerantes, pero yo creo que con tu don, yo hablaba de psicología, Vicente habla del sexto sentido, entonces yo creo que sí has logrado semblanzas, retratos que nos permiten conocer a los escritores israelíes que sin lugar a duda están entre los más destacados de la literatura actual en el mundo. Sí. Así que verdaderamente, pues bueno, simplemente Grossman, Amos Oz, Queret, ya se han hecho
de un público mundial, diría yo. Pero Sí. ¿no crees tú que siguen siendo hasta cierto punto no muy conocidos en México? Yo creo que en México ojalá y la feria haga una gran transformación, el hecho de que sea país invitado. Pero tienes razón, yo creo que la profundidad y la valía de estos autores es que cada uno es lo que es. O sea, por ejemplo, alguien dijo, Keret es Keret como Chekhov es Chekhov, y yo creo que tendríamos que decir de cada uno de ellos como Amos Oz es Amos Oz, como Grossman es Grossman, como Aleph Bet Yoshua es Aleph Bet Yoshua. Son voces únicas, son voces muy universales, voces que permanecen en el tiempo, y sin lugar a dudas, bueno, Amos Oz y David Grossman son candidatos al Nobel, traducidos a más de 40 lenguas, incluido el árabe. También Aleph Bet Yoshua, candidato al Man Booker's Award, que es el equivalente al Nobel en lengua inglesa, y también traducido al árabe y a 30 y tantas lenguas. Y Keret es el más jovencito, hemos hablado poco de él, pero es un verdadero rebelde, un irruptor, una generación totalmente nueva, nada que ver con los tres anteriores, rompe con todos los esquemas, y finalmente la labor de él sí, que ha hecho Editorial Sexto Piso, promoviendo su literatura en Latinoamérica. Creo que es muy conocido, ha venido varias veces a la feria, y bueno, a él sí lo conocemos, ojalá y a los otros también. Traducido casi, creo que a 16 idiomas, Y algo está así. muy joven, Y está todavía muy Pero vamos a ver mucho de él. ¿Ha sido un fenómeno literario en Israel o no? Totalmente es literatura. A mí me contaban en Israel que los reos es a quien leen, que los libros que se roban son los de él. Entonces, bueno, pues es un autor muy leído. ¿Pero por qué? Y yo creo que porque es un irreverente en todos los sentidos, porque su literatura ofrece una visión totalmente nueva, de ruptura. Yo digo que es como un rockstar, que viene, se presenta y rompe con todo. Y verdaderamente son pócimas cortas, sorpresivas, enanos que aparecen en agujeros. Mira, para mí la historia dramática es su inicio. Cuando uno piensa, es un muchacho que jamás pensó que iba a ser escritor, es un sobreviviente, hijo de sobrevivientes del Holocausto, terrible la tragedia de su padre y de su madre, y son dos personajes de literatura que cualquiera quisiéramos poder hacer un retrato de sus padres. Ya murió el padre, pero fue un niño que creció en un agujero, durante 600 días metido en un agujero, porque donde vivía en Europa venían ya los nazis, alguien refugió a su familia en un agujero cavado en la tierra, creyó que iba a ser mientras los nazis entraban y que luego los iba a dejar salir, y el hijo de ese guardián se convierte en un protector de nazis y les da refugio en la casa. Y el padre de él los mantiene sin que el hijo sepa en el agujero y nunca los puede sacar. 600 días enterrado bajo tierra, solo les metían comida. Ese señor es un personaje absoluto. Cuando uno piensa con qué optimismo siguió la vida y con qué, también con qué desfachatez, cuando Edgar nace y es un niño de 6 meses, jamás lo quiere meter en un carril. ¿Quiere ir a la escuela? Que vaya. ¿No quiere ir a la escuela? Que no vaya. El nombre de Edgar es Edgar con T, es reto. ¿Por qué reto? Porque había que sobrevivir. Y él nos cuenta esas historias de supervivencia a lo largo de su vida en el ejército, que además es irreverente con el ejército, y es irreverente con todo, y es verdaderamente sorpresivo, surrealista y divertido, y sarcástico, y con un humor negro que sorprende. Un humor negro, sus cuentos son De una joya. Es una acidez. Es una acidez, pero a la vez una profundidad muy Y que te hace sonreír. impresionante. Y además Muy te hace reír, te hace y además sonreír. te hace sonreír, sí. Y Qué son escritores, cortititos. Sí, cortos, cuentos cortos. Fíjate que algo que yo quiero subrayar de tu libro es la transparencia del lenguaje. Creo que eso es importantísimo. Estamos acostumbrados en general en el periodismo y muy especialmente en nuestro periodismo a que los entrevistadores pues no tienen buena prosa, no se adentran en
en la obra del escritor. Yo creo que lo que se necesita es lo que tú logras, contexto. Ahora sí que me acordé de aquella anécdota maravillosa que contaba Borges cuando vino a México, que bajando de la escalerilla del avión que lo llevó a Guadalajara, le enchufan una grabadora y lo primero que le preguntan es qué opina de la tradicional belleza de la mujer tapatía. Y dice, no la veo. Pues no, ¿cómo la iba a ver? Pero bueno, yo creo que con este libro estás ofreciendo un paisaje muy amplio de la literatura de Israel a través de estos 4 autores. Y no sé, ¿qué opinas tú? ¿Qué te quedó después de hacer todo este trabajo? Mira, Grossman dice que después de un libro que uno hace a profundidad, nunca es uno la misma persona. Y yo realmente, después de este año exhaustivo, que fue una corretiza de profundidad del alma, para leer tanto, para procesar tanto y para conocer a estos personajes, que fue un privilegio absoluto, no soy la misma. Yo soy un ser humano nuevo de enero, cuando comencé a hacer estas entrevistas, al día de hoy. Fíjate que yo quisiera, ahora sí que, pues hablar tanto de que tú publicaste la entrevista de Amos Oz, como que en Descarga Cultura, que es un programa que tenemos aquí en la universidad gratis, porque tú lo bajas fácilmente, está Keret. Y no sabes qué buena entrevista se le hace allí. Ojalá la puedas oír, porque Seguro, sí, de veras, Descarga Cultura. Sí, ahí está Keret. Están Vargas Llosa, está Sabaterito, pero ahí está Keret. Keret es un personaje que vamos a ver mucho de él. Sí, mucho. Pues se nos acaba el tiempo, Nacho. Pues bueno, Silvia. pero te agradecemos muchísimo. Gracias, la agradecida totalmente soy yo, y ojalá y los lectores lo compren, lo lean, porque es una entrada en primera clase a la literatura israelí. Eso es. Bueno, pues eso es. Israel, ni siquiera business class. Primera clase. Primera clase. Silvia, muchísimas gracias por haber gracias estado a con ustedes, nosotros. gracias. Muchas gracias a ustedes por estarnos acompañando en el programa. Esto fue Israel a 4 voces con Silvia Cherem. Hasta la próxima. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.